Damos gracias a nuestro Dios eterno Yahweh y a su Hijo Yeshua Mesías y al Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando el tema: cuando Dios da una bendición, el diablo aparece para destruirla. Y para comenzar vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 10. Y como les comenté el estudio, vamos a estar hoy estudiando esto sobre cuando Dios da una bendición, el diablo aparece para destruirla. Y bueno, yo espero que cada enseñanza, cada estudio que se hace sea de bendición para todos los que nos ven a través de YouTube. Y bueno, mientras estudiamos la Biblia y estamos viendo cada verso de la Biblia, yo quiero que nos eduquemos y que entendamos más. Y una de las cosas que yo quiero que veamos es quién es que nos roba las bendiciones. ¿Por qué Él destruye las bendiciones que Dios nos da? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 10 dice cuál es el propósito de Satanás, del diablo. Y ahí dice en el verso 10, dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y nuestro Señor Yeshua, el Mesías, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mientras vamos a estar estudiando hoy todo esto, nos vamos a preguntar ¿por qué yo no tengo una vida en abundancia? Y si no tengo una vida en abundancia es ¿quién me la está robando? Entonces, mientras vamos a estar hoy estudiando todo esto, vamos a leer el texto hebreo. Vamos a utilizar el Viejo Testamento para eliminar las teologías que han creado mucha confusión, o más bien mucha apostasía. La apostasía es una profecía para conocer a los verdaderos creyentes en el Hijo de Dios, Yahweh. Los verdaderos creyentes en Yeshua el Mesías guardan los mandamientos del eterno Dios, Yahweh. Y para eso, como yo les dije, vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que nos dice, para dejar afuera los comentarios y la teología. Como yo les dije, lo que ha traído es mucha confusión y mucha apostasía. Entonces vamos a ver lo que dice en Mateo 24. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo ahí en Mateo 24 y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí en Mateo 24. A ver, que me encuentro en Mateo 24, y ahí en Mateo 24 en el verso 3 dice, vamos a ver esta parte sobre la profecía sobre el engaño. Y dice ahí en Mateo 24 en el verso 3, y dice ahí: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. El verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que yo quería es que vieran lo que el Mesías, nuestro Señor Yeshua, le está diciendo a los discípulos. Y vamos a regresarnos, y vamos a ver en el verso 3 de este capítulo 24 de Mateo, y dice ahí, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Entonces en esta parte, mientras nuestro Señor Yeshua, el Mesías, Él está diciendo a los discípulos, mirad que nadie nos engañe. Él claramente está diciéndole a todos los creyentes que debemos de examinar y que debemos de saber exactamente que no estemos siendo engañados. Una de las cosas que cómo nosotros vamos a saber si estamos engañados, si hemos sido engañados. Bueno, una de las cosas que yo les comenté y les dije, bueno, si nosotros no leemos el texto hebreo, que es el Viejo Testamento, entonces vamos a estar con mucha confusión y vamos a estar engañados, porque realmente no conocemos las raíces y no conocemos los principios, los fundamentos de la enseñanza. Entonces vamos a entrar en una apostasía, en una falsa doctrina, y realmente no vamos a saber qué estamos haciendo correcto o lo que estamos haciendo mal. Porque dice en el verso 5, más adelante dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, una de las partes que debemos de ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo. Si vemos que el mundo está más lleno de problemas, y vemos los terremotos, y vemos enfermedades, y vemos sequedades y tantas cosas, la Biblia dice, es principio de dolores. Esto es como cuando una mujer está, va a dar a luz, está embarazada, y cuando llega el tiempo de que ella va a dar a luz, cuando ella cumple los 9 meses, ella empieza a tener dolores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando esta mujer tiene dolores, esta mujer ya se ha preparado para su alumbramiento del hijo que va a dar. Ya ha comprado los pañales y tiene todo ya lo que ella necesita para ese parto. Entonces claramente lo que nos está diciendo nuestro Señor Yeshua el Mesías, y dice que cuando empecemos a ver todo esto debemos de prepararnos. Una de las cosas que lo que ocurre, que Él está hablando en sentido espiritual. Cuando veamos todos estos acontecimientos que están ocurriendo, tenemos que darnos cuenta que son principios de dolores, que la mujer está a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vemos este acontecimiento que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que pensar que el Mesías está a punto de venir por los creyentes. Entonces ahí es donde entra todo, es cómo estamos con nuestra vida espiritual. Vamos a ver en el verso 9 y dice ahí. Dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos, dice, de todas las gentes por causa de mi nombre. Y vamos a ver aquí en este verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y vamos a ver en esto, vamos a hablar un poco de, como les dije, de los textos hebreos, y vamos a ir a Daniel. Simplemente les voy a comentar y les voy a decir que si ustedes leen el libro de Daniel, un libro lleno de profecías, igual que el libro de las Revelaciones, Apocalipsis,
Cuando Daniel y los otros 3 hebreos están en Babilonia, ellos decidieron no contaminarse con todas las tradiciones y todas las cosas que tenían en Babilonia, y ellos decidieron guardar los mandamientos de Dios. Cuando ellos decidieron guardar los mandamientos de Dios, ellos se vieron involucrados en muchos problemas, porque en Babilonia se vivía, como dicen aquí, con mucha libertad de religiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos adoraban muchos dioses. Pero llegó el tiempo en que Nabucodonosor, bueno, él tuvo un sueño y bueno, hay una relatación ahí de que él vio una estatua y bueno, y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él mandó a hacer una estatua, y entonces él ordenó a todo el imperio que él dominaba que se le diera adoración a esa imagen. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estos 4 hebreos guardaban los mandamientos de Dios y ellos respetaban los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se vieron aborrecidos, fíjense, aborrecidos, y ellos sufrieron por guardar los mandamientos de Dios. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, y yo les voy a decir, nosotros decimos que somos creyentes en Yeshua, en el Mesías, somos creyentes en Dios, en Jehová, en Yahweh. Entonces, nosotros estamos sufriendo alguna tribulación, nosotros estamos siendo aborrecidos de algo, alguien nos está persiguiendo porque nosotros tenemos una fe pura y estamos guardando los mandamientos de Dios. Tenemos esa clase de persecución y somos aborrecidos por eso. Entonces, si nosotros nos examinamos y vemos realmente que en este tiempo hablamos de religión, pero simplemente es de religión y no es de relación con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos sufriendo ninguna tribulación, ni nos están persiguiendo por guardar los mandamientos. Entonces, como todos están bien cómodos sin guardar los mandamientos, entonces no son aborrecidos. Las gentes, o sea, el cristianismo no está siendo aborrecido, pero cuando el cristianismo empieza a guardar los mandamientos, entonces se van a levantar un montón de problemas, como pasó con los 4 hebreos. Entonces, mientras estaba viendo yo todo esto que el Mesías nos está enseñando, dice, y mirar que nadie nos engañe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hemos sido engañados, estamos bien cómodos. Y no tenemos tribulación y no estamos sufriendo por nuestra creencia en el Mesías. ¿Qué es lo que ocurre en el primer siglo? Cuando los creyentes en el Mesías, ellos recibieron el Evangelio, y en el primer siglo, por ahí como en el año 70, comenzó la persecución, la matanza de los creyentes en el Mesías. Y los creyentes en el Mesías empezaron a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con todo el cristianismo? ¿Hay una persecución y hay una matanza? No, no lo hay. Porque realmente estamos viviendo solamente religión y no estamos viviendo una buena relación con Dios. Entonces yo quería que vieran este texto de Mateo en el verso 9, y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice ahí, en el verso 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, dice, se aborrecerán. Y en esta parte, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y si pueden ver en esta parte, si nosotros empezamos a hablar de los mandamientos, que debemos de guardar los mandamientos, y hay un montón de problemas y controversias y luchas y debates, si guardar los mandamientos o no guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entre la misma creencia cristiana, de todos los que se dicen cristianos, de las denominaciones y todo eso, se entra en una lucha. Y se entra en esto, en lo que dice, se aborrecerán unos con otros y se entregarán unos con otros.
¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros vamos a guardar los mandamientos, vamos a causar muchos problemas y nos vamos a acarrear muchos problemas. Y vamos a utilizar el texto hebreo como les dije, más adelante vamos a ir con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de saber qué está pasando con nuestra vida. Realmente nosotros cómo estamos viviendo nuestra creencia en Dios. Si realmente estamos firmes en la palabra de Dios y nos mantenemos fieles a su palabra y estamos guardando sus mandamientos. Y para eso vamos a ir al libro de los Éxodos y vamos a ir al capítulo 20 y vamos a ver en el verso 8 qué es lo que la Biblia dice sobre los mandamientos. Ahí en Éxodos 20 y en el verso 8 vamos a ver qué es lo que dicen los mandamientos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo quiero que vean es que tal vez en algunas religiones, en algunas congregaciones, se habla sobre los mandamientos. Pero ¿qué hay del cuarto mandamiento? Y este cuarto mandamiento, si no lo cumplimos, entonces, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos sus mandamientos, entonces vamos a tener muchos problemas. Y yo lo que encuentro es que realmente los líderes no están hablando de este mandamiento. Y vamos a ver en esta parte, en este verso 8, y dice ahí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y dice más adelante: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No hay otro día bendecido y santificado como el séptimo día. En esta parte podemos ver: no hay otro día bendecido y santificado como el séptimo día. Si amamos al Hijo de Dios, Yahweh, vamos a guardar los mandamientos. Fíjense, si amamos al Hijo de Dios, vamos a guardar los mandamientos. Entonces, si amamos al Hijo de Dios, no podemos dejar un mandamiento afuera. Entonces, una de las cosas que hay, y dice la palabra de Dios aquí, en este verso 8 del capítulo 20, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice: acuérdate del día de reposo. Entonces, una de las cosas que yo encuentro que es ordenado, es un mandatorio de Dios, que debemos de guardar este día de reposo, porque trae mucha bendición. Y en esta parte, mientras hemos hablado de este cuarto mandamiento, quería que viéramos también sobre una de las falsedades que hay. Por ejemplo, que en los falsos líderes, mientras estudiamos todo, porque todo lo tenemos que ver bíblicamente, y los falsos líderes no nos enseñan que debemos de guardar los 10 mandamientos de Dios, Yahweh. En los 10 mandamientos encontramos que estos ministros no les interesa el día de reposo, que es el cuarto mandamiento de Dios. Y Dios ordenó guardar el día de reposo porque Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo es que mientras vemos lo de los líderes, yo estaba viendo que uno de los mandamientos que es usado, y bueno, eso está en el libro de los Levíticos, sobre el diezmo. Entonces, los líderes nos están hablando solamente del mandamiento del diezmo, simplemente porque se trata de dinero y no se trata de salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que si los líderes o en la iglesia donde estamos solamente se está hablando del diezmo,
pero no se está hablando de los mandamientos, entonces nos podemos dar cuenta que realmente el ministerio o el líder solamente está interesado en el dinero, pero no en la salvación. Entonces es bien fácil de que nosotros nos demos cuenta dónde estamos y qué enseñanza se nos está enseñando. Entonces, para que nosotros lleguemos a una buena conclusión, como yo les dije, vamos a ver el texto hebreo y vamos a ir al libro de los Deuteronomios y vamos a leer ahí en el capítulo 4, comenzando en el verso 1, y vamos a ver ahí sobre lo que es la ordenanza de los mandamientos y por qué nosotros no tenemos una bendición y esa bendición el diablo nos la ha quitado, o cuando Dios nos bendice el diablo la destruye. Vamos a ver ahí en el capítulo 4, en el verso 1, y dice ahí: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y vamos a ver en esta parte, porque yo les dije que los mandamientos, Dios no nos está dando una flexibilidad. Fíjense, Dios no está siendo flexible, ni está negociando con el humano. En esta parte la Biblia dice, en el verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense, si nosotros disminuimos de la palabra de Dios, si nosotros no nos mantenemos firmes y fieles a sus mandamientos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros no somos fieles a su palabra, simplemente Dios nos pone la bendición y la maldición y nosotros vamos a escoger. Ahora, una de las cosas que yo les voy a enseñar y les voy a decir, que si vemos en Génesis, cuando Dios bendice a Adán y a Eva, Satanás se apareció para destruir esa bendición. Porque, ¿qué fue lo que Dios le dice a Adán y a Eva? Que ellos se mantuvieran fieles al mandamiento de Dios, de que ellos respetaran ese árbol. Fíjense, Satanás se apareció. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Que en esta parte y en este libro, del libro de los Deuteronomios, y porque yo quiero que leamos la Biblia y nos vayamos conforme a la palabra de Dios, para que entendamos que cuando Dios le dio la promesa a Israel de bendecir a Israel, y la única condición que había era de guardar los mandamientos. Si Israel no se mantenía fiel a los mandamientos de Dios, entonces no iba a haber bendición, sino iba a haber juicio, desgracia, ruina, calamidad. Y como les comencé a decir que íbamos a estar viendo, y ustedes pueden leer el libro de Daniel, y ustedes pueden encontrar que Daniel comienza a decir que nuestros padres, nuestros reyes y nuestros gobernantes pecaron, dejaron los mandamientos de Dios y fueron en pos de los falsos dioses, y Dios trajo juicio, y trajo ese juicio de 70 años de que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por no guardar los mandamientos. Entonces, una de las cosas que yo les puedo decir, que cuando nosotros venimos al Evangelio, a la palabra de Dios, y si nosotros no vamos a las raíces y a los principios y a los fundamentos de la palabra de Dios, nos vamos a mantener flotando solamente con el Nuevo Testamento. Y Satanás se va a aparecer y va a destruir nuestras vidas. Una de las cosas que mientras vamos a estar estudiando todo este capítulo, vamos a encontrar cómo Satanás
él se aparece también y empieza a desviar al pueblo de Israel. Y porque Satanás desvía al pueblo de Israel, vino un juicio, y ese juicio hasta ahorita se está viviendo. Dios utiliza la boca de Daniel para hablar las profecías hasta el fin del siglo. Fíjense, porque Daniel habla sobre la cuarta bestia que se levantaría, y de esa cuarta bestia se levantaría un cuerno pequeño, fíjense, que causaría muchos problemas en el mundo. Y una de las cosas que nosotros, si no estudiamos la Biblia, ni siquiera nos podemos dar cuenta que ese cuerno ya está trabajando en el mundo. Y una de las cosas que nosotros no estamos realmente orando y santificándonos para entender los tiempos y ver la línea del tiempo, en qué tiempo estamos, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Dios. Entonces vamos a ver más adelante, porque yo les dije, la Biblia dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ninguno de los profetas y ninguno de los ministros o teólogos que enseñan la palabra de Dios dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y vamos a ver en el verso 13, ahí dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová, dice, vuestro Dios, todos estéis vivos hoy. Mira, yo os enseño, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Y quiero que nos detengamos aquí en este verso 5, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo nada que ver con los estatutos y los decretos. Y yo les voy a decir que muchos de nosotros como creyentes en Yeshua, en el Mesías, estamos guardando decretos y estatutos. Una de las cosas que nosotros no los conocemos y no sabemos qué son estatutos y qué son decretos. Estatutos, decretos, por ejemplo, Dios dice que no debemos de comer la sangre de los animales. No debemos de comer sangre de animal ahogado. Es un estatuto. Decreto. ¿Ves? Entonces nosotros estamos también diezmando. ¿Ves? Estamos diezmando. Es decreto, estatuto. Entonces, ¿cómo es que se nos están enseñando en las iglesias? Los líderes nos enseñan sobre el mandamientos de diezmar de todos los frutos, de los bienes. Entonces, ¿cómo es que nos enseñan todo eso y no nos enseñan fundamentos y principios? ¿Ah? Si supuestamente solamente vamos a guardar el Nuevo Testamento y no tenemos nada que ver con el texto hebreo, el Viejo Testamento, ¿cómo es que nos están pidiendo cosas del Viejo Testamento? Para que ustedes analicen y vean la enseñanza y la teología que les están enseñando. Entonces, mientras estamos viendo en este verso 5, donde dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. En el verso 6. Y ahí en el verso 6 dice, guardarlos, dice, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán, oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. ¿Cuál es la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios, dice, si el pueblo de Dios no guarda estos estatutos y estos mandamientos, fíjense, el pueblo va a estar totalmente ignorante.
Y aquí dice, en este verso 6, dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En el verso 7 vamos a ver, y ahí dice, porque qué nación grande hay que tenga, dice, dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y fíjense en esta parte. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Dios está tan cerca de nosotros y todo lo que le pidemos, Él lo contesta. Entonces simplemente si una persona dice, bueno, es que Dios a mí no me ha contestado mis oraciones, y Dios no me contesta mis oraciones, bueno, ciertamente es porque no estamos guardando los mandamientos de Dios. Porque si queremos que Dios nos conteste, y dice aquí, en el verso 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como, dice, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos a ver en el verso 9. En el verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Todos los días, dice, de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y fíjense en esta parte, la responsabilidad que tenemos como padres. Si estamos viendo que esta sociedad está desintegrada y cada vez vemos más violencia en las escuelas y vemos un desorden donde quiera con la juventud, bueno, simplemente porque se trata de fundamentos y se trata de principios, porque nosotros como padres no estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Porque si nuestros hijos guardan los mandamientos y conocen los mandamientos de Dios, entonces ellos van a tener principios y fundamentos y van a tener su vida consagrada y con ese interés a Dios. Pero si nosotros mismos no los guardamos y no los estamos poniendo por obra, ¿qué nos vamos a esperar de nuestros hijos? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo va con ejemplos y va con principios. Y vamos a ir al verso 10 y dice ahí, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Quiero que veamos en este verso 13, y dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y por ejemplo, como siempre les he comentado, si tenemos un problema para entender sobre el pacto, y que el pacto solamente es para Israel, yo les he comentado y les he dicho, nosotros entramos al pacto de Dios solamente por la sangre del Mesías. Porque eso lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 2, donde dice ahí la Biblia que solamente por la sangre del Mesías entramos a los pactos y a la ciudadanía de Israel. Solamente por la sangre del Mesías. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto que Dios está haciendo? Lo que nuestro Señor Mesías hizo en aquella noche que Él fue entregado y que tomó esa copa, y Él dijo, y esta copa es la sangre que será derramada para remisión de pecados de muchos. Es la remisión de los pecados. Entonces, esto es lo que Dios nos está enseñando.
Vamos a ver en el verso 14. En el verso 14 dice, a mí también, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra la cual paséis a tomar posesión de ella. En el verso 15 dice, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompéis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, o alguna efigie de varón o hembra, figura de animal, o alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, o alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos de todos los cielos. Dice en el verso 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como es en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Verso 22, y dice ahí, así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Verso 23, y dice ahí, guardados, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, dice, hacia la cual paséis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruido. Verso 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, dice, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Verso 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios?
hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer. Verso 34. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas o con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Dice, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Verso 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído su palabra de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Verso 38. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Verso 40. Y dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, dice, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y en este verso 40 nos vamos a detener y vamos a ver un poco más sobre lo que la palabra de Dios dice aquí. Una de las cosas que yo les digo, si nosotros leemos el texto hebreo y vamos al Viejo Testamento y leemos los primeros 5 libros de la palabra de Dios, vamos a encontrar cómo está el fundamento, cómo está la raíz, para que nosotros nos agarremos de ahí. Una de las cosas que nosotros solamente estamos flotando en el Nuevo Testamento, pero Dios, su palabra la ha ordenado y es eterna. Su palabra es para siempre. Y aquí dice en este verso 40, dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que vaya, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Fíjense. Esto es lo que Yeshua, el Mesías, nos está diciendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando leemos ahí. Y él dice: si tú guardas mis mandamientos y si tú me amas, entonces los vas a guardar. Pero si tú no me amas, no vas a guardar mis mandamientos. Y por ejemplo, podemos decir, bueno, pero es el Nuevo Testamento. Y es Yeshua, es el Mesías quien está diciendo. Bueno, pero Yeshua es el mismo que está hablando en el Viejo Testamento. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios, Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer y el de hoy. Entonces, Él es el mismo que nos está hablando aquí en este libro de los Deuteronomios. Se le está diciendo a Israel que sean fieles a los mandamientos, a los estatutos y a los decretos, para que sean inteligentes y sean sabios. Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría y no somos inteligentes, simplemente porque no estamos guardando los mandamientos. Y una de las cosas que yo les dije, nuestro Señor Yeshua el Mesías está diciendo: surgirán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y los van a desviar, y los van a guiar por caminos que no son. ¿Por qué? Porque Satanás, él es muy hábil y él es muy inteligente y ha mezclado la mentira y la verdad. Es por eso que yo les estaba diciendo, la Biblia dice que seremos aborrecidos por causa del Mesías. Pero solamente vamos a ser aborrecidos si nosotros guardamos los mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, entonces todos vamos a estar caminando por un solo camino y todos estamos de acuerdo.
Pero Dios dice que debemos de guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque una de las cosas yo les dije la otra vez. Si Dios dice que Él va a escribir las leyes y los mandamientos en el corazón de nosotros, en el milenio, entonces ¿cómo es posible que por 2000 años Dios se ha olvidado de los mandamientos? Y no es importante que guardemos los mandamientos. Mientras la Biblia nos enseña que desde Génesis hasta el tiempo del Mesías, el pueblo de Israel está guardando los mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahora el Mesías, en el capítulo 5 de Mateo, él dice que él no vino a abrogar. Él no vino a quitar la ley. Él no vino a quitar los mandamientos. Entonces los mandamientos están ahí. Y una de las cosas que yo he comentado y les he dicho, si vamos a ser salvos por gracia, y entonces la gracia lo que nos enseña es que hay leyes. Porque si no hay ley, si no hay nada que nos juzgue, entonces ¿para qué necesitamos gracia? No necesitamos gracia si ya no hay ley. ¿Quién nos va a condenar? Pero no. Esa es una confusión y es una mala teología. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es que los mandamientos nos enseñan que está mal. La ley de Dios nos enseña que está mal. Entonces una de las cosas que tenemos que aprender es que la ley no nos va a salvar, sino simplemente nos va a enseñar los problemas y nos va a enseñar el pecado, pero no nos va a salvar. Porque la ley no salva. Quien va a salvar es el Mesías. Si nosotros creemos en Él, en Yeshua, si nosotros tenemos esa fe firme en Él, por eso Él dice, si tú tienes fe y si tú crees en mí, vas a guardar mis mandamientos. Porque el Mesías es quien nos va a ayudar para guardarlos, porque nosotros somos humanos y somos terrenales y estamos llenos de pecado y nosotros pecamos. Como dice la Biblia, pecamos con la mente, con los pensamientos, pecamos de palabra y pecamos de hecho. Entonces todos los días tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios que nos perdone. Y vamos a ver en el verso 41 lo que dice la palabra de Dios más adelante en este texto hebreo. Y dice ahí, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, dice, al nacimiento del sol, para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes. Y que huyendo, dice, a una de estas ciudades salvase su vida. Dice, en el verso 43 dice, Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galá, para los gaditas, y en Golán, en Basán, para los de Manasés. En el verso 44 dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto a este lado del Jordán, en el valle delante de Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. En esta parte, como estuvimos leyendo en este libro de los Deuteronomios, y también si quieren ver en el siguiente capítulo, en el capítulo, en el capítulo 5,
del libro de los Deuteronomios pueden seguir viendo qué es lo que más adelante nos enseña la palabra de Dios sobre las bendiciones y las maldiciones. Entonces, hoy terminamos esta enseñanza ahí con este capítulo, con este libro, y entonces yo pienso, y yo creo que ha sido de reflexión, y que pensemos realmente qué es lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo, y que Dios nos ayude a reflexionar y realmente a examinar qué es lo que estamos creyendo, cómo lo estamos creyendo y cómo son los ministerios en los que estamos. Una de las cosas que la Biblia dice, yo pienso que la mayoría ha leído el libro de Revelaciones de Apocalipsis, y ahí dice que Satanás vino a hacerle guerra solamente a los que guardan los mandamientos. Entonces, una de las cosas que si nosotros vamos a guardar los mandamientos, vamos a tener guerra. Y una de las cosas que la Biblia dice, que el diablo, dice que el ladrón, dice, él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Nuestro Señor Yeshua, Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, que Dios los bendiga y que Dios los ayude, y que nos dejemos guiar solamente por el Espíritu Santo, y que dejemos afuera la teología y todas las enseñanzas que a veces solamente traen más confusión y nos llevan por caminos que realmente no nos van a llevar a un camino de salvación. Tenemos que leer la Biblia, como yo les dije, tenemos que leer la Biblia desde el principio. Y como yo les dije, lean los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, porque ahí están los fundamentos y los principios y la raíz, donde nosotros como creyentes tenemos que echar raíz y mantenernos fuertes ahí. Porque si vamos a estar flotando, Satanás nos va a confundir y nos va a desviar. Entonces, que todos sean bendecidos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y damos gracias a Dios. Amén.